Vamos a grabar. Bienvenidas, bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos también, aunque hicimos una mini eh, presentación. Somos Creactiva. Somos una consultora organizacional que acompañamos la transformación cultural y organizacional hacia la autogestión y agilidad. Y hoy día estamos reunidas y reunidos para ver 5 claves para aprender a trabajar en equipo y lograr más motivación, autonomía, compromiso y colaboración. Vamos a hacer este recorrido, conocernos, que ya nos conocimos, en realidad usamos estos 5 minutitos para conocernos, les vamos a dar un poquito de contexto, vamos a ver las 5 claves, algunas ideas de cómo seguir aprendiendo y después vamos a dar tiempo para la conversación. Hasta acá, seguro que vamos a estar en los 60 minutos, o sea, nosotras en punto terminamos. Después nosotras nos quedaremos 30 minutos más para que si tienen dudas, quieren conversar, quieren que veamos algún caso en particular, nos extenderemos 30 minutos más con las personas que puedan. Entonces, bueno, ya recién estuvimos conociendo un poquito de ustedes, si estuvieron corriendo, si tienen ganas de aprender, si van a estar presentes. Bueno, somos Georgina y Francisca y hoy día les queremos compartir 5 claves para despertar en su equipo la motivación, la autonomía, el compromiso y la colaboración. Fran, ¿algo que quieras decir de ti o cómo llegás? De mí llego contenta, entusiasmada con este espacio, súper dispuesto a que nos pregunten después, que los que se puedan quedar puedan conversar con nosotros. Si hay alguna duda en el camino, pueden también levantar la mano y damos un espacio. Y si es que prefieren esperar hasta el final también, la idea es que podamos hacer un espacio de aprendizaje común. Nosotros vamos a contar las 5 claves, vamos a compartir con ustedes, pero la idea es que podamos justamente recibir sus preguntas, sus reflexiones y que podamos construir juntos este aprendizaje. Gracias. Y yo también llego contenta y muy entusiasmada, así que me sumo a eso. Les contamos que tenemos regalos para ustedes. Por cada clave hay un regalo. Les vamos a pedir a cambio su mirada, entonces al final de la masterclass les vamos a pasar un link para que nos den un pequeño feedback que no les debería llevar más de 2, 3 minutos y cuando lo envíen automáticamente les llegan los regalos. Y por otro lado, para quienes lleguen al final, también tenemos un regalo muy único y muy valioso. Si alguien se va en la mitad y nos estuvo escuchando con mucha atención, nos puede dejar el correo, vemos si hacemos una mini excepción, nos dejan un mini feedback y el correo, ¿sí? Eso, para que sepan. Bueno, y arrancamos. Nos gusta mucho esta frase en Creactiva, ¿sí? De que finalmente como que el gran peligro no es tanto la turbulencia, sino es seguir actuando con la lógica anterior porque necesitamos muchas veces pasar a nuevas lógicas, ¿sí? Necesitamos realmente aprender y reaprender para los nuevos contextos y desafíos en los que estamos. Hoy en día les compartimos este cuadro que a medida que va pasando el tiempo, los sistemas y los contextos se vuelven cada vez más VUCA. No sé si conocen esta sigla, que es más volátiles, más inciertos, más complejos y más ambiguos. Y sin embargo, la capacidad humana individual, ¿sí? No llega a estar a la altura de esta complejidad, ¿sí? Se queda ahí nomás. Entonces tenemos esta gran brecha que cada vez se hace como más grande. Por eso, hoy día es fundamental despertar la inteligencia colectiva en los equipos, en las organizaciones. Ha llegado el momento, como dice Ronald Sistek, de colaborar enraizadamente, ¿sí? Y para eso estamos acá, porque necesitamos aprender. Si bien muchas cosas de las que le vamos a compartir son intuitivas, porque van a decir, ah, sí, yo más o menos lo hago, la idea es empezar a ponerle más conciencia y más intención y sobre todo más conciencia y formalizar como estas pequeñas prácticas que con Fran les vamos a ir compartiendo. En las masterclass anteriores, nosotras ya les compartimos un poco esta mirada que desde Frederick Laloux, que es un autor de un libro que se llama Reinventar las organizaciones, ya nos fue como explicando cómo a medida que como humanidad fuimos teniendo distintas miradas del mundo, ¿sí? No era la misma mirada que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores,
que cuando empezamos a ser agricultores, que cuando vino ¿no? la revolución industrial, que ahora con, no sé, con la revolución de la era de la información, que ahora con la inteligencia artificial, es como que todo el tiempo vamos viendo el mundo distinto y en cada una de esas miradas vamos aprendiendo a colaborar de un modo diferente. Entonces hoy día estamos una vez más desafiadas y desafiados y por eso necesitamos reaprender y pasar a un nuevo paradigma. Cada paradigma ha tenido lo suyo y nos ha traído como regalos, no sé cómo, acá está. Aprendimos la división del trabajo cuando éramos cazadores-recolectores y la autoridad de mando. Después en la revolución agrícola aprendimos la jerarquía formal, los procesos, aprendimos a colaborar en más de 1000 personas en un mismo sentido. Piensa en los ejércitos, en la iglesia. Después, en la revolución industrial, todo lo que fue la innovación, la responsabilidad y corresponsabilidad, la meritocracia. Después han venido algunas organizaciones que nos han invitado a ver esto de los stakeholders o grupos de interés, de centrarnos más en organizaciones con cultura, con valores, de empoderar a las personas. Y hoy en día el paradigma que está apareciendo nos invita, ¿sí?, a buscar que las organizaciones tengan un propósito evolutivo y que escuchemos qué quiere la organización de nosotras, que son organizaciones que promueven más bien la autonomía responsable, la autogestión y que buscan la plenitud de la persona, que la persona aparezca como realmente es y que cada día sea más auténtica. Fran, ¿me complementas con algo o estamos? Estamos, perfecto. Perfecto. El primer regalo es la charla que dio Frederic Laloux en 2016, diciembre del 2015, cuando nos visitó en Santiago de Chile, para que puedan escucharlo a él, que es muy bonita e interesante y ha marcado bastante como la historia y el camino de Creativa. Y ahora sí, vamos con las 5 claves. Fran, querida, te dejo a ti. Vamos con la primera clave. El primero es el para qué. ¿Para qué estamos en una organización? La motivación más profunda de las personas surge cuando cada uno comprende para qué hacemos lo que hacemos y cómo eso contribuye a un para qué colectivo. O sea, porque yo estoy aquí y contribuyo al colectivo. ¿Cuántas veces pensamos que el dinero o los beneficios eran suficientes? No, me pagan bien, pero ahí la motivación se diluye. Al tiempo ya, como que ya no alcanza que solo me paguen bien. ¿Cuántas reuniones tenemos sin saber para qué estamos ahí y estamos como sin sentido, como que me llamaron a esta reunión y no sé por qué estoy aquí? ¿Y cuántas veces nuestro trabajo termina siendo una lista infinita de tareas sin sentido y dirección? Oye, tengo que hacer esto porque me dijeron que tenía que hacerlo y voy y lo hago. Y esto son como dificultades que tenemos en el camino de nuestro trabajo. Entonces, la clave que les queremos compartir hoy día potencia el sentido de pertenencia. O sea, lo que hago tiene un propósito, ¿no? ¿Y en qué sentido pensamos el para qué? Lo pensamos desde lo más profundo y a largo plazo, que es la organización, hacia lo más concreto y a corto plazo, que es una reunión específica. El para qué nos atraviesa en todos los niveles, en la organización, en los distintos equipos, en cada rol, en cada reunión y en cada comunicación que tenemos internamente. Como nos regala Simón Sinek, trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés, pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Y lo que queremos ver hoy día es la clave de esa pasión. ¿Qué podría ser digno? Les contamos. Lo primero es un propósito claro de la organización. Para esto es pensar para qué existimos como organización, qué queremos aportar al mundo. Toda organización tiene algo que aportar, más allá de que si tiene un fin de lucro o no tiene fin de lucro. Es que de todas maneras vamos a llevar un algo al mundo por el cual nos va a permitir subsistir. Ese para qué, nosotros desde Creativa tenemos una estrategia de definirlo como en un conjunto de definiciones estratégicas. El para qué no es que yo voy y me siento y digo, ah, ¿para qué lo hago? Sino que está muy conectado a nuestro pasado, lo que hicimos, lo que aprendimos, nuestra fuerza motora de por qué empezamos a hacer lo que hacemos, que nos lleva a un presente, a un para qué existimos hoy día, que se va traduciendo en un cómo hacemos las cosas, que son nuestros principios rectores, y qué hacemos, en el fondo, que es nuestra misión, ¿no? ¿Cuáles son las acciones en las que encarnamos ese para qué? Y desde esta mirada, desde este círculo de oro del para qué, el cómo y el qué, podemos pensar cómo proyectarnos hacia el futuro. O sea, tenemos una razón de ser y a dónde queremos llegar. Y desde ahí podemos construir una visión
que va a determinar cuál va a ser nuestra estrategia futuro. Entonces, tener un propósito, ese circulito que está amarillo ahí, es como el núcleo, el centro de todo lo que va a ser nuestra estrategia de funcionamiento, de todo lo que queremos entregarle al mundo. Y, y un punto muy importante es que cuando nosotros definimos este propósito organizacional, es súper importante que podamos tener instancias con los propósitos individuales de cada uno. O sea, que esta razón de ser de la organización se alinee conmigo como persona. Tiene que ver conmigo o no. Si no lo conozco, no tengo nada que alinear. Y si lo conozco, puedo elegir si es el lugar en el que quiero estar o no, porque se alinea o no con mi propósito. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo durante toda esta masterclass. Vamos a tener como ejemplo un estudio creativo. Entonces vamos a probar todas las claves en este ejemplo del estudio creativo. Por ejemplo, un propósito de un estudio creativo podría ser potenciar el diseño como herramienta de transformación, ayudando a las organizaciones a expresar quiénes son y hacia dónde evolucionan. Después, esta organización, este estudio creativo, tiene distintos equipos. Y cada equipo tiene una razón de ser también, tiene un para qué. Y cada equipo debería tener claro para qué existe dentro de esta organización. ¿Cuál es su razón de ser ahí? Por qué se abrió este equipo? ¿Por qué se constituyó? ¿A qué necesidades responde? ¿No? Y en este estudio creativo, por ejemplo, si hay un equipo de estrategia, su propósito podría ser traducir la esencia de cada marca en una narrativa clara y significativa que refleje su propósito auténtico. O un equipo de diseño, que es transformar estas ideas en lenguajes visuales coherentes, sensibles y memorables. Entonces, cada equipo tiene una razón de ser que nos permite darle sentido a nuestro trabajo colectivo dentro de una organización. Dentro de los equipos tenemos roles. Los roles no son cargos, no son el nombre que nos dieron. Una persona puede tener varios roles o varios roles pueden ser, o sea, o un rol puede ser cumplido o ejercido por varias personas. El rol tiene que ver con campos y espacios de responsabilidad dentro de un equipo. Cada rol debería tener también un propósito claro que es como la guía de ruta que tienen las personas que ejercen ese rol para llevar a cabo su acción. Y está muy vinculado a las responsabilidades claves que tiene cada persona. Las responsabilidades claves, ojo, no son las tareas. Las tareas son acciones concretas. Las responsabilidades es de que yo me tengo que hacer cargo que depende de mí dentro de una organización. Por ejemplo, si yo soy la persona que va a hacer las revisiones de los autos, porque hay autos en la empresa, eso es una tarea, yo voy a hacer las revisiones, pero mi responsabilidad es procurar que todos los autos estén en óptimas condiciones para cumplir las labores de quien los usa, ¿no? Esa es mi responsabilidad, que un día puede ser llevarlo a la revisión, otro día puede ser limpiarlo, otro día puede ser ver si tiene gasolina, o sea, lo que se necesite para que esto esté en óptimas condiciones. Entonces, no se reducen las tareas que podamos definir, sino a las responsabilidades que me han sido asignadas en el rol. Estos roles, estos propósitos, debiesen ser revisadas y evaluadas al menos una vez al año. Por un lado, la descripción que se hace del rol y por otro, cómo cada persona que ejerce el rol lo desempeña. ¿Realmente estoy pudiendo cumplir estos desafíos o no? ¿Qué se me escapa? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me queda grande? ¿Qué me quedó chico? ¿Qué espacio puedo crecer? Y eso es una evaluación conjunta que se hace entre quien entregó esta responsabilidad con quien recibió la responsabilidad. En el ejemplo del estudio creativo, podría ser, por ejemplo, el rol de la dirección creativa, que es sostener la visión estética y conceptual del estudio, garantizando que cada proyecto exprese belleza y coherencia con el propósito organizacional. O, por ejemplo, un propósito de un gestor de proyectos, facilitar el flujo entre clientes y equipo, asegurando claridad, tiempo y satisfacción mutua. Para cada rol de una organización es importante que tenga un propósito. No solo los cargos estratégicos, ni el equipo ejecutivo, ni las grandes gerencias o jefaturas. Todos, o sea, desde la persona que cumple el rol más operativo hasta la persona que cumple el rol más estratégico. Es importante, por ejemplo, que quien
no sé, genera que el espacio esté limpio, que es el responsable de la limpieza del lugar, sepa cuál es su propósito y cuál es su efecto de sus responsabilidades en el cumplimiento del desarrollo organizacional. Y también las reuniones tienen que tener un propósito. ¿Para qué nos encontramos? Y esta pregunta es súper importante. ¿Qué necesidad colectiva requiere conexión y sincronía? Porque eso nos va a determinar qué cosas realmente requieren que nos juntemos, que nos reunamos y qué cosas no requieren reuniones y pueden ser un mail. Este típico como comentario de esta reunión podría haber sido un mail. Es porque alguien no se hizo esta pregunta, o sea, o quien convocó realmente no se cuestionó si realmente la necesidad era transmitir una información, que puede ser un correo, o realmente generar una instancia colectiva. El para qué de cada reunión tiene que ser claro, declarado y transparente. ¿Dónde puede ser declarado, por ejemplo, en la citación de la reunión? Ok, esta reunión tiene este propósito. Y todos quienes ingresan a la reunión saben, porque ya viene declarado, para qué nos vamos a reunir. En el ejemplo, por ejemplo, una reunión de diseño creativo puede ser, no sé, al inicio del proyecto y cada 6 meses, y el propósito es co-crear y seleccionar las ideas visuales más creativas, atractivas y alineadas al concepto estratégico del proyecto o realizar reuniones de retrospectiva. Al cierre de cada semestre, las reuniones de retrospectiva son reuniones de evaluación, ¿no? Entonces puede hacerse al cierre de cada semestre, una por cliente, y decir, ok, el propósito de esta reunión va a ser revisar lo sucedido con cada cliente, los aprendizajes, la extensión y las oportunidades de mejora para el próximo semestre. Entonces sabemos a lo que vamos, y cuando sabemos a lo que vamos, vamos además preparados cognitiva y emocionalmente para lo que se nos requiere, ¿no? Porque sabemos que no vamos volando, no, llegamos como que podemos estar ahí. Y si hay reflexiones que tenemos que hacer antes, las podemos realizar y no nos pillan como de sorpresa. Chuta, me hacen esta pregunta, ¿qué opino de este proyecto? Y, ay, no sabía que íbamos a hablar de este proyecto, entonces no me preparé, no actualicé, revisar los últimos avances. Entonces, tener claro el propósito nos permite llegar preparados y poder llevar nuestra mirada a un espacio colectivo. Bueno, y material de regalo les traemos principalmente para el propósito del rol. Todo este material tiene que ver con elegimos ese propósito que es clave y tiene que ver, son 4 documentos que nos van a permitir empezar el proceso de descripción de roles, poder hacer ejercicios para describirlo colaborativamente, un ejemplo de rol y una plantilla para que ustedes puedan llenarlo si es que desean empezar a pensar los roles organizacionales desde el propósito y las responsabilidades de cada uno. Gracias, Fran. Y Geo, sigo ¿algo entonces. que aportar? ¿Sí? ¿Vos si quieres No, aportar algo? impecable. No tengo Mm, nada que aportar. Voy con la segunda clave. dale. Entonces, primero el para qué, como dijo Fran, es fundamental entender todo el tiempo para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo segundo es tener claridad para colaborar, ¿sí? Porque si vamos a hablar de colaboración necesitamos entender, ¿sí? Porque la colaboración no se improvisa, sino que se diseña. Entonces, de nuevo, las preguntas, ¿ok? ¿Cuántas veces no sabemos quién aprueba, quién hace qué? ¿Sí? Eso va frenando todo. ¿Cuántas veces sentimos que trabajamos a ciegas sin entender cómo encaja esto que hacemos con lo de mi equipo, con la organización? O cuántas veces el problema no está en las personas, sino en la estructura que no nos permite colaborar. Sí, como que mi intención es colaborar, pero la propia estructura me limita. Entonces, así como Fran recién hablaba del sentido, del para qué, que es el sentido, acá lo que vemos es el impacto, ¿sí? Mi trabajo genera valor y tiene un efecto real. Yo entiendo cómo mi trabajo genera valor al usuario o al cliente final. Para eso, tiene mucho que ver con el diseño organizacional. Todas las organizaciones, para alcanzar los resultados deseados, distribuimos el trabajo entre las personas, ¿sí? En lo que llamamos áreas, roles, equipos, emprendimiento, creativa, no sé, nos sobrepasa a nosotras y empezamos como a delegar en otras personas, ¿sí? Es la manera en la que crecemos las organizaciones. La propuesta es hacer exactamente lo mismo, pero de una manera distinta, más que nada en hacerlo más consciente, intencional y efectivo, ¿sí? Y para eso le prestamos atención al diseño organizacional. Nuestro objetivo es liberar a las personas para que creen valor por sí mismas en las estructuras, tanto como les sea posible mediante la eliminación de dependencias innecesarias. Porque hay dependencias que son necesarias, entonces la idea es identificarlas y las innecesarias sacarlas. Todo esto tiene que ver con esto, como con elementos para construir las organizaciones,
que el elemento como más pequeño es el rol, ¿sí? Como decía recién Fran, que tiene un propósito en sí mismo, que tiene responsabilidades y que es asumido por una persona. Cuando esa responsabilidad, ese propósito lo asumen dos personas o más, ya hablamos de equipos y hay distintos tipos de equipos. Sociocracia 3.0, que es desde donde les traemos esta mirada, habla de círculos, que son equipos como mucho más autónomos, donde ponen sus propias reglas del juego, o si no equipos de ayuda, que son más bien operativos, ¿sí? Que hacen dentro de las reglas del juego, o equipos abiertos, donde se sabe que se tiene que hacer y yo ingreso cuando tengo el tiempo para hacerlo, aporto y sigo camino. Bueno, está el círculo de delegados, que en otro momento se los diremos, y los círculos de servicio, que son justamente como los equipos que ofrecen servicio a más de un área o equipo en la organización. Y después hay maneras de conectar estos roles o estos equipos, ¿sí? Hay diversas maneras de hacerlo. Y por otro lado, les queríamos compartir las estructuras organizacionales. Cuando hablamos de estructura, tiene que ver cómo se conectan justamente estos equipos, estos roles y cómo van entregándose valor y cómo van dependiendo unos de otros, ¿sí? Para colaborar y para llegar finalmente a la entrega de valor al cliente final. Em, entonces, hoy día les queremos mostrar la estructura melocotón o durazno, ¿sí? Que es esta, en donde ya no usamos como la pirámide que estamos acostumbrados, sino que dibujamos la organización así y lo que trae esta estructura es decir, bueno, veamos, en la periferia ponemos los equipos en contacto con el cliente o con el usuario. Y al centro van los equipos de servicios, ¿sí? Aquellos que hacen un apoyo a la periferia. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos al estudio creativo, como dijo Fran. Tenemos afuera los clientes. Este estudio creativo tiene el cliente que se llama Tenemos Razón. No sé si le suena a algún cliente que se llame Tenemos Razón. Este es el cliente Tenemos Razón. Entonces, va a estar acá, ¿sí? Y adentro está, por ejemplo, un equipo de servicio que es el área de diseño, ¿sí? Entonces, como Fran recién dijo, de componente de cada rol, Fran recién mencionó, bueno, cada rol tiene un propósito y una responsabilidad clave. Y ahora les queremos contar que también cada rol tiene clientes y entregables y dependencias. Bueno, y además todas las otras como componentes del rol que en otra ocasión los veremos. Vamos a esto de clientes entregables. Por ejemplo, el área de diseño tiene como cliente interno al equipo del cliente, tenemos razón, ¿sí? En donde le tiene que entregar 8 gráficas mensuales antes del 20 de cada mes. Y mientras tanto, el equipo del cliente A o tenemos razón, depende del área de diseño, ¿sí? Porque necesita esas 8 gráficas mensuales antes del 20 de cada mes para hacer su trabajo. Esa es una dependencia necesaria. Entonces, si nosotros logramos, ¿qué podría servirnos? Si logramos como identificar toda esa estructura actual y entender cómo son todas esas conexiones, identificamos las dependencias, eliminamos las innecesarias, vamos a poder ser mucho más efectivos en la colaboración. Por eso necesitamos esta claridad para colaborar, ¿sí? Para yo entender cómo logramos, cómo desde mi rol logramos ese impacto. Entonces, tienen que identificar y conocer la estructura actual, ¿sí? Para mantener lo que funciona. Lo que funciona no lo cambien. Ya un montón que tengan algo que funcione. Genial, ¿sí? Sí identifiquen oportunidades de mejora y vayan ajustando de a poco y priorizando donde más se necesita o más duele. ¿Por qué? Porque estamos con mucha complejidad. Entonces, yo hago así y no sabemos muy bien qué puede suceder después de que yo haga así. Entonces, vamos de a poco probando. Después, si buscamos los dominios y las áreas y sus interrelaciones, entonces lo que pueden ir haciendo es distinguir equipos de servicio de los que entregan valor directo al cliente para separarlos en la estructura, cuáles son esas interrelaciones como claves, cuáles son áreas desatendidas, no sé, fortalecimiento de capacidades en la organización, que nos encantaría hacerlo, pero hoy día nadie lo está haciendo cargo, nadie se está haciendo cargo, no importa, dibujémoslo y pronto buscamos cómo nos hacemos cargo de eso. Áreas duplicadas, hey, pará, yo estoy haciendo esto, ah, yo también estoy haciendo eso. Todo eso va apareciendo en este ejercicio. Modos de nombrar, ah, es que nosotros somos compras, no, nosotros también somos compras. Bueno, a ver, no, es que nosotros somos compras productivas, ah, nosotros somos compras generales. Genial, vamos clarificando. Y bueno, explicación de por qué algunas personas se encuentran colapsadas. Recién Fran hablaba de roles, no de cargos. Es como yo en una misma organización puedo tener distintos roles. Cuando empezamos a dibujar, quizás vemos no sé, una misma persona, a Vicky, que la tengo ahí en cámara, como a Vicky ocupando este rol, este rol, este rol. Ah, por eso Vicky está colapsada porque está asumiendo muchos roles. Todo eso es lo que nos sirve al hacer estos ejercicios.
Entonces hacemos visibles las interrelaciones invisibles, identificamos enlaces útiles, ayudamos a que las personas se comprendan y entiendan en dónde están en su organización, promovemos la autogestión, marcamos el flujo de valor e información y generamos reflexiones y conversaciones significativas con este ejercicio. Para esto, el regalo que les traemos son dos conjuntos de patrones de Sociocracia 3.0, uno que se llama Construyendo Organizaciones y otro que se llama Estructura Organizacional, para que puedan interiorizarse más y poder ir haciendo este ejercicio con su equipo u organización. Fran, ¿algo que me quieras complementar? ¿Sigo? Ok, tercera clave, la voz propia en el colectivo, ¿sí? Las personas no se sienten parte por invitación, bueno, pero siéntanse parte, siéntanse como en casa, no, nos sentimos parte cuando aparece nuestra voz, cuando realmente somos escuchadas, porque ¿cuántas veces vamos a una reunión, ¿sí? Tengo algo importante para decir, pero no lo digo porque ya sé que la decisión está tomada, o porque la verdad es que no me animo, porque las veces que alguien habló no fue bien recibido, ¿sí? Entonces, finalmente vieron como solo estamos viviendo bajo el mismo techo. Bueno, acá es como, la verdad es que no somos un equipo, solo estamos trabajando bajo el mismo techo. Y acá lo que les vamos a compartir, esta clave tiene que ver con la pertenencia, ¿sí? Con yo como persona, es decir, soy parte de algo donde mi voz cuenta, porque este es el tema hoy día en las organizaciones, como, no, la gente no se compromete, es que la gente, si yo no le hago parte a la persona, ¿sí? Si no, no es que se tiene que sentir parte, pero además porque es realmente parte. Entonces, ¿cómo logramos eso? em, Despertando la inteligencia colectiva, donde no se trata de pensar igual, sino de animarnos a pensar en conjunto. Entonces vamos a hablar un poco de la inteligencia colectiva. Google se ha empecinado siempre en tener al mejor equipo, y bueno, lo ha logrado porque logra muchas cosas. Ellos, hay muchas definiciones de inteligencia, desde entender que la inteligencia es la capacidad de una persona de conectar puntos y encontrar soluciones, buscan equipos inteligentes, es decir, equipos que tengan la capacidad de conectar puntos y encontrar soluciones. Y buscan que el todo sea más que la suma de las partes. Para eso hicieron un proyecto que se llamó Aristóteles, lo lideró Julia Robotsky, y en donde ahí se dieron cuenta de que la inteligencia individual muchas veces actúa como un limitante a la inteligencia colectiva, más que potenciarla. Entonces dijeron, bueno, ok, la inteligencia de un grupo no depende de sumar los coeficientes intelectuales de cada una de las personas, entonces, ¿de qué depende? Otro estudio que lo lideró Anita Guley, en donde dijeron, ok, hay factores que activan la inteligencia colectiva, y son estos: sensibilidad social, equivalencia en tiempos y seguridad psicológica. ¿Qué podría servirnos? Bueno, equivalencia de los tiempos para hablar. Yo buscaría que todas las personas, hay 5 personas en la reunión, que las 5 personas hablen más o menos al mismo tiempo. Para eso, dos herramientas. O hablamos en ronda, ¿sí? Que hay muchos tipos de rondas, ya los podemos ir viendo, pero en el fondo la ronda nos permite que cada quien tenga su momento de hablar. Entonces, cuando Fran está hablando, yo simplemente tengo que escucharla porque enseguida me toca a mí. Cuando Clarisa habla, el resto la escuchamos, ¿sí? Y cuando alguien más habla, Clarisa simplemente escucha al resto. O sea, como, listo, esa es la ronda, sencillo. También en muchas veces puedo soltar la ronda, porque aparecen cosas muy interesantes cuando hacemos una conversación abierta. Y ahí yo como facilitadora, como líder, como facilitadora del espacio, voy muy atenta de quién no ha hablado, para que al final es como, Joaquín, ¿en qué reflexiones estás? Porque no hemos escuchado tu voz. Y se van a sorprender de lo que trae Joaquín, ¿sí? Sensibilidad social es la capacidad de leer entre líneas. Vieron que finalmente el lenguaje corporal dice mucho más que el lenguaje verbal. Bueno, esto, empezar a distinguir hechos de interpretaciones, ¿sí? En mi propia cabeza, hacer preguntas abiertas, indagar, ir más lento, hacer como más pausas para poder leer de verdad a mi equipo, para entender si alguien hace así porque quiere hablar o si alguien ya se restó con su cuerpo, yo me doy cuenta que ya se restó de la conversación, entonces volver a traerlo, esa es la sensibilidad social. Y la seguridad psicológica, que es fundamental, es generar un contexto de confianza. Para eso yo como líder o facilitadora puedo ser la primera en mostrarme vulnerable, puedo ser la primera en compartir mis errores, ¿sí? La percepción de los errores, realmente traer mis errores como un maestro. Ojo con no traspasar principios éticos de, bueno, si acá se aceptan los errores, entonces, bueno, llego tarde todo el día. No, ojo, la puntualidad es algo importante para nosotros porque el respeto es un principio fundamental de creativa, entonces, obviamente, podés una vez llegar tarde, pues una persona humana, pero hay principios que los respetamos. Entonces, bueno, ahí ojo que venimos como viendo también de no irnos a los extremos.
Espero haberme expresado bien. Petersen nos dice que la inteligencia colectiva surge cuando dejamos de proteger nuestras ideas para empezar a construir sobre la de los demás. ¿Sí? Y esto no está en las personas, está entre ellas. Entonces está la inteligencia colectiva. Bueno, otra frase más. No tiene sentido contratar a personas inteligentes para luego decirles qué hacer. Las contratamos para que ellos nos digan qué hacer, ¿sí? Acá les dejamos dos episodios de un podcast que tenemos, uno donde habla de la inteligencia colectiva presente en las reuniones y uno segundo de cómo despertar la inteligencia colectiva. ¿Fran? Muchas gracias. Perfecto. Sigamos. La cuarta clave es la agilidad que implica decidir. La agilidad implica decidir, perdón. ¿Qué significa que la agilidad implique decidir? Que hay que crear y definir reglas del juego para que cada equipo pueda decidir y actuar con agilidad frente a la complejidad. Si no tenemos reglas, estamos como todos dispersos, no hay capacidad de ser ágil, porque no sabemos hacia dónde agilizar. Entonces, ¿cuántas veces vemos oportunidades de mejora, pero depende de otro sector o alguien que ni siquiera sabe que existen mejoras? Entonces, está como en otro lado, yo no tengo nada que ver. ¿Cuántas veces tomamos decisiones colectivas que podrían haber tomado una sola persona? O al revés, decisiones individuales que en realidad necesitaban ser colectivas. ¿Cuántas veces vivimos de urgencia en urgencia sin detenernos a mirar las reglas del juego? Como que vamos quemando problemas nomás. Entonces, la experiencia que queremos potenciar con esta clave es la autonomía. Puedo proponer, decidir y ajustar junto a mi equipo nuestras propias reglas del juego. En esto queremos transmitirle una distinción que para nosotros es súper clave al momento de pensar todo lo que les estamos diciendo, que es una distinción entre el espacio de gobernanza y el espacio de operación. El espacio de gobernanza es un proceso para establecer los objetivos y tomar y evolucionar decisiones que guíen a las personas hacia el logro de los objetivos. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un juego, por ejemplo, un deporte colectivo, son las reglas del juego. En este caso es fútbol, ¿no? Es como, ¿cómo se juega el juego? A diferencia de las operaciones, que es hacer el trabajo y organizar las actividades diarias dentro de las limitaciones definidas a través de la gobernanza. O sea, jugar el juego, ¿no? O sea, tenemos que distinguir que no todo el tiempo estamos decidiendo y no todo el tiempo estamos haciendo, sino que hay momentos de gobernanza y hay momentos de operaciones. Y a veces lo que nos pasa es que las tenemos todas medias confundidas. Entonces, tomar decisiones de gobernanza es como construir intencionalmente las orillas de un río para guiar el flujo creativo hacia donde quieres que vaya. Esto es un regalo que nos entregan los fundadores de Sociocracia 3.0, que es como ir delimitando. Las orillas del río nos van diciendo dónde va el camino y por adentro tenemos que ir haciendo las cosas. El borde del río es el límite. Necesitamos ejemplos entonces. Decisiones de gobernanza. Por ejemplo, al contratar a una persona para un rol clave, implementamos una estrategia de inducción y se evalúa conjuntamente a los 6 meses. Esto lo decidimos general. O inauguramos una reunión mensual de creatividad entre todas las personas de diseño y comunicación para innovar en los proyectos vigentes. Eso es una decisión permanente, constante, que guía nuestra acción. Esto no lo decidimos cada vez. Oye, ¿cuándo nos vamos a juntar a hacer esto? No, sabemos que una vez al mes, todos los primeros martes de cada mes, de 9 a 11, eso va a suceder. Ya lo decidimos. Diferencia de las decisiones de operaciones que son dentro del hacer. Por ejemplo, hacer una sesión de creatividad especial para este cliente X, porque nos trabamos y venimos hace 3 meses con lo mismo y no fluye la conversación. Entonces, hagamos una reunión para destrabar, ¿no? O coordinar la compra de insumos para una presentación presencial frente a un cliente. Es una coordinación. Ya se decidió cómo se hacen esas presentaciones, ya se decidió lo que se compra, pero hay que coordinar esa compra en el hacer cotidiano. ¿Qué podría servirnos? Una mirada, podríamos decirle mecanicista o más del paradigma anterior, es que hay algunos que están arriba que deciden y hay otros que están abajo que hacen, que es una gobernanza concentrada. Entonces, ¿qué hacen los de abajo? Esperan que los de arriba les digan. Entonces, esta semana tienes que hacer esto, este día tienes que hacer esto, qué sé. La propuesta que les traemos hoy día es que dentro de nuestro campo de responsabilidad, nosotros decidimos y hacemos. Entonces, al definir nuestro campo de responsabilidad, que era esto que definíamos desde el propósito general, en los equipos, en mi rol, voy pudiendo saber qué espacio de decisiones tengo y qué espacio de hacer tengo con autonomía. En esto, a veces nos
tenemos la impresión que cuando mostramos estos modelos como el melocotón es que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad o todos tenemos el mismo poder de decisión y no es así. Uno puede, en una estructura organizacional, que hayan espacios de decisión y responsabilidades que son más estratégicas, por ejemplo, que toman decisiones más relevantes para el largo plazo de la organización y otras que toman decisiones más cotidianas. El tema es que todos tengamos la claridad de cuáles son los límites de nuestro campo de decisión, ¿no? Por ende, todos nosotros, en todos nuestros roles, tenemos como espacios de gobernanza y espacios de operaciones. Dentro de cada círculo hay espacios de gobernanza y de operaciones. Y dentro de toda la organización hay espacios de gobernanza y de operaciones. Y el distinguirlo nos permite, nos entrega una claridad que es un regalo. Que es decir, yo sé hasta dónde llego y no me enredo y, no, y sé a quién le tengo que preguntar qué cosa porque sé cuál es su responsabilidad y sé cuál depende de mí y eso es un regalo de claridad, de menos impases, de tiempo para todo, o sea, es una maravilla. Bueno, y en eso hay podemos distinguir distintos tipos de decisiones. Hay decisiones que van a ser más operacionales, que uno podría decir son más independientes. Si yo ya tengo claras las reglas del juego, hay un espacio que yo sola puedo tomar, tengo autonomía de acción, porque ya tengo claro cuáles son mis responsabilidades, mis espacios de decisión, entonces puedo tener decisiones autocráticas, completamente autónomas. Después hay un segundo tipo de decisiones, también operacionales, que es en las que yo pido consejo a otro. Ya, la tomo sola, pero me viene bien el consejo de otra persona. En otros casos, un poquito más cercano a la gobernanza, decisiones que requieren votos. Oye, votemos, mira, tengo esta propuesta, votemos. Y después están las decisiones propiamente de gobernanza, que podemos distinguir entre decisiones que se toman por consentimiento y por consenso. Las por consentimiento, las por consenso son decisiones en que tenemos que estar todos de acuerdo. Por ejemplo, los estatutos de una organización, eso nos va a mostrar todo nuestro norte, ¿no? Y son decisiones que deberían ser muy poquitas y muy estructurales y muy significativas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿estás de acuerdo? Por ende, buscamos decisiones perfectas, ¿no? Todos tenemos que estar de acuerdo, que todos tenemos que estar muy comprometidos con lo que hacemos. A diferencia de las decisiones por consentimiento, en que lo que buscamos es que no hayan desacuerdos. O sea, estás en desacuerdo, tienes alguna objeción, esto lo que nos permite es buscar soluciones más que perfectas, que sean suficientemente buenas por ahora y suficientemente seguras para intentar. ¿Qué es lo que implica esto? Si vemos acá, se superponen las preferencias personales, que es lo que está más oscuro, con los rangos de tolerancia de tres personas. Si buscamos el consenso, solo nos queda el corazoncito del medio, ¿no? Que es en lo que todos estamos súper comprometidos. A diferencia que si me preguntan, no estoy en desacuerdo, mira, mi rango de tolerancia se amplía porque sí, no es mi decisión perfecta, no es el corazoncito más oscuro, sino que sí, me parece bien para probar. Entonces puedo tener un espacio más amplio de decisión. Entonces el consentimiento es donde nuestras tolerancias se encuentran, ¿no? Y que las decisiones sean suficientemente buenas por ahora y suficientemente seguras para intentar. Esto es un regalo que nos entrega la sociocracia. ¿Cómo funciona esto en concreto? Alguien trae una propuesta, preguntamos, ¿alguien está en desacuerdo con avanzar en esta propuesta? Y tenemos tres posibles respuestas. Estamos en desacuerdo, o sea, tengo una objeción, tengo una preocupación que no alcanza a ser una objeción, o no tengo objeción, podemos seguir, me parece bueno y seguro para intentar. ¿Qué es una objeción? La objeción no es una piedra, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque la objeción son argumentos racionales por los que avanzar con una decisión no sería bueno y seguro. O sea, cuando alguien trae una objeción, lo que trae es una mejora que vale la pena escuchar e implementar, o trae un posible daño de generar esa propuesta. Por ejemplo, eso, necesitamos ejemplos. Hay una organización que tiene 20 años de funcionamiento y tenían un cierto estándar de transparencia y deciden mejorar. Entonces dicen, ok, a este proceso de transparencia le vamos a poner transparencia 3.0. Y alguien dice, ok, yo tengo una objeción. ¿Cuál es tu objeción? Mira, si le ponemos transparencia 3.0, puede dar la impresión, para algunos de nuestros grupos de interés, que antes no estábamos siendo transparentes. Entonces, ¿por qué no lo planteamos de otra manera? ¿Por qué? Porque si generamos esta impresión en los clientes, puede generarnos dificultades para lo que ya hicimos, versus de generarnos un bien para lo que vamos a hacer.
O por ejemplo, otro, em, había una organización en la pandemia que era un local de comida y se tuvo que encerrar, como todos nos tuvimos que encerrar, y deciden hacer delivery. Entonces deciden que las personas que no tienen un rol hoy día, que se quedaron sin rol producto de la pandemia, sean quienes reparten. Estaban súper contentos porque estas personas no había que desvincularlas y podían mantener su trabajo, etcétera. Pero de repente alguien dice, ok, tengo una objeción. ¿Cuál es tu objeción? Que nosotros no tenemos un seguro para que las personas estén fuera, por ende no podemos hacer delivery hasta que tengamos ese seguro. Entonces, si bien la idea sonaba espectacular porque resolvíamos un problema, no despedíamos gente, todos teníamos trabajo, teníamos más ventas, teníamos que resolver esta objeción y por ende mejorar la propuesta tomando un seguro para que las personas salieran fuera del local. ¿Cómo se realiza, cómo se hace la toma de decisiones por consentimiento? Para esto hay una propuesta de sociocracia 3.0 que tiene pasos en los que hoy día por tiempo no vamos a entrar, pero que es un proceso que se puede aprender, que se aprenda a facilitar, se aprenda a participar. Y si bien al principio es una metodología que nos es ajena, nos es un poco incómoda, la práctica nos permite que fluya. Entonces, ¿toman algo en sus reuniones para ser felices? Sí, tomamos buenas decisiones. Entonces, ¿qué podría servirnos? Implementar reuniones de gobernanza o un espacio de temas de gobernanza en las reuniones de coordinación y definir una frecuencia para eso. Probemos una frecuencia. Decimos, ok, reunámonos. Aquellas cosas que nos cuesta darle el tiempo, pongámosle una periodicidad y empecemos. ¿Cuál es el regalo de esta clave? Eh, un video que se llama Decisiones colectivas sin agotarse en el Internet. Ok, Gracias, ya. Fran. Cambiamos de voz una vez más. La quinta y última clave es de la atención a la innovación, ¿sí? Es aprender a transformar lo que incomoda en oportunidades de mejora y en una innovación organizacional que finalmente nos va a sorprender. Porque cuántas veces sentimos que algo no está funcionando, pero no sabemos bien cómo decirlo, porque puede generar conflicto, o vemos una mejora, pero no sabemos dónde llevarla, o al final me estoy adaptando a algo que sé que podría ser mejor porque simplemente siempre se hizo así. Entonces, acá la experiencia que se potencia es la transformación. Yo me estoy diciendo, ok, acá en esta organización, en este equipo, puedo aprender, puedo adaptarme y puedo mejorar continuamente. Si yo tengo la posibilidad de transformarme en el equipo en el que estoy, me voy a quedar a generar valor ahí, ¿sí? Em, Cuando el aparente beneficio de interactuar con una situación para cambiarla parece, al menos por ahora, como que supera el beneficio de ignorarla, es probable que sintamos la necesidad de actuar. O sea, hay veces que yo digo, ya está, necesito hacer algo para que sea distinto, ¿sí? Para que de verdad nos traiga un beneficio mayor. Entonces nosotros hablamos de tensión. La idea es que empecemos como a integrar estos conceptos en el equipo, ¿sí? Una tensión es la diferencia entre una situación actual y una esperada. Entonces que todo el equipo esté buscando tensiones, ¿sí? Como, ok, por ejemplo, el estudio de creativo decían, bueno, perdemos tiempo en el proceso creativo de creación de marcas porque suele sumarse alguien en medio del proceso y tenemos que volver a empezar, ¿sí? Esa era la tensión que tenía una persona que la líder ni se le había ocurrido. Entonces, ahí lo que hacemos es armar un driver. El driver es un modo de describir la atención que invita a colaborar, ¿sí? Que invita a que todas las personas digan, ¡ah! Tiempo, esto es urgente. Esto que trae Fran es urgente. Esto que Sandra nos está diciendo, no, realmente hay que tomar cartas en el asunto. Ok. Por ejemplo, esta persona lo trae en formato de driver, porque ya sabe lo que es un driver. Entonces dice, nos está pasando que en los últimos 3 proyectos de branding, una de nosotras se ha incorporado a mitad del proceso debido a cambios de agenda personales o a necesidades del cliente. Esto nos obliga a dedicar tiempo adicional a poner al día a esa persona, a reabrir decisiones, revisar avances, lo que genera retrabajo, duplica el tiempo invertido. Además, cuando la persona que se suma trae nuevas ideas, el grupo suele retroceder en etapas ya cerradas, afectando el flujo y la efectividad del proceso. Necesitamos, no dicen necesitamos entonces que vos hagas esto, esto, esto. No, dicen la necesidad. Necesitamos revisar cómo estamos diseñando y sosteniendo el proceso de creación de branding para clarificar la participación y los roles de cada una desde el inicio. Y ahí la ideal es que la persona traiga una propuesta o el grupo de personas traiga una propuesta y si no formamos una propuesta entre todos, pero finalmente logramos tener una propuesta. Entonces, por ejemplo, estas chicas dijeron, bueno, 2 personas fueron y armaron una propuesta, ok,
Para cada cliente van a haber tres roles: la dirección creativa, que trae la necesidad y la idea base; la diseñadora uno, que organiza la reunión inicial entre las tres personas, continúa el proceso y coordina la reunión final entre las tres y concreta el cierre del proceso; y la diseñadora 2, que aporta creatividad en cada reunión, o sea, se suma a cada reunión nomás, y actúa como respaldo por si la diseñadora uno se tiene que correr, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es transformarla en un acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Del modo en que Fran lo mencionó recién, ¿ok? ¿Alguien tiene algún inconveniente o alguna mejora? O sabe que esto no es suficientemente bueno y seguro. Por ejemplo, acá trajeron como una mejora a la redacción. Sí, además la dirección creativa presenta el branding al cliente. Ah, perfecto. ¿Ven? No es una piedra en el camino, es una mejora. Listo. Entonces ahora sí que tenemos un acuerdo, salen a probarlo. Entonces ahora lo están probando, en un mes lo evalúan, se fijan si funcionó o no y lo mejoran. Y esta es la agilidad en la gobernanza, ¿sí? Y esta es la manera en que pasamos de la atención a la innovación. Entonces piensen cómo, si ustedes en sus equipos reservan solo 2 horas al mes para implementar este proceso de hacerse cargo de lo importante y no urgente, podemos ir dando lugar a la inteligencia colectiva, a todas las voces, e ir transformando tensiones en innovación. Entonces, ¿qué podría servirnos? Este proceso que se llama navegar vía atención, que cada persona note la atención; cuando la note, entienda el driver, qué está pasando, qué está necesitando, ¿sí? Que se pregunte, ok, ¿esto es organizacional? No, bueno, me lo llevo a mi casa. ¿Es organizacional? Sí, ok, ¿está en mi dominio, en nuestro dominio de decisión y de acción? No, bueno, se lo paso a la persona de enfrente, se lo paso a Fede, que está en el dominio de Fede. Y cuando sí está en mi dominio, ok, damos respuesta, ok, hacemos todo este caminito que acabamos de decir. Como decíamos al principio, ¿sí? En tiempos de turbulencia no es la turbulencia el problema, es seguir actuando con la lógica de ayer, y muchos equipos ya están implementando esto y están viendo los resultados. Acá les dejamos de material de regalo la gobernanza compartida para una autogestión efectiva, que son 3 videos seguidos que les pueden como aportar un poco más en todo esto. Y así llegamos, siendo las y 53, a las 5 claves. Esto que decía Fran, primero el para qué, ¿sí? Después la claridad para colaborar, que se los traemos acá. Como primero fue como el primero el para qué, ok, el sentido. Lo que hago tiene un propósito y contribuye a algo más grande que yo. Entonces me quedo, o sea, si la organización me permite hacer sentido con mi propósito personal organizacional, wow, sumo un punto, ¿sí? Si yo tengo claridad para colaborar, mi trabajo genera valor y produce un efecto real en otras personas, en otros equipos, en el cliente o en el usuario final, conozco mi impacto, ¿sí? Puedo traer, o sea, mi impacto a esta organización. Acá estoy generando impacto. La voz propia en el colectivo. Soy parte, ¿sí? Soy parte de algo donde mi voz cuenta y donde puedo aparecer tal y como soy. Colaborar implica poder decidir, que esta era la de la agilidad, de puedo decidir y ajustar junto a mi equipo nuestras propias reglas del juego, ¿sí? Tengo autonomía, no me dicen qué hacer todo el tiempo, o sea, yo también puedo decidir sobre mis propias reglas del juego con mi equipo. Y la transformación, la evolución de la atención a la innovación, puedo aprender a adaptarme y mejorar continuamente. Entonces, estas son las 5 claves que hoy día les queríamos compartir. Y sobre cómo seguir aprendiendo, esto tiene mucho que ver con este cuadrito, que no sé si lo conocen, de lo importante y urgente, ¿sí? Entonces, cómo hay que ir viendo lo importante y urgente finalmente en general en donde estamos parados. Y esto tiene que ver, la gobernanza, con lo importante y no urgente, que muchas veces es lo que procrastinamos, ¿sí? Como que lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. Para eso necesitamos dos cosas para darle lugar. Uno, poner fecha. Dos, aprender a hacerlo. Entonces, para poner fecha, les damos una invitación que para nosotras es importante y urgente. Hoy día mismo, si esto les hizo sentido, definen frecuencia de reunión de gobernanza con su equipo, que podría ser mensual para empezar a probar, ¿sí? Definen día y hora, no sé, el primer martes de cada mes a las 9 de la mañana, y envían hoy día la cita recurrente de calendario, ¿sí? Entonces ya ponen una fecha. Y cuando llega esa fecha, se meten a la reunión a estar totalmente presente en temas importantes y no urgentes. Urgencias para otro momento. Y después aprender a hacerlo, que para eso sí les traemos como una invitación para que aprendan a facilitar esas reuniones, porque el 11 de noviembre, que es en 2 semanas, empieza nuestra 7ª edición de nuestra formación, que siempre le vamos cambiando el título. Antes se ha llamado Decisiones Ágiles y Colaborativas, hoy día le estamos nombrando Cómo liderar en el nuevo mundo laboral, creciendo en el intento, en donde hemos hecho un descuento como grande
del 20% hasta el 3 de noviembre para poder tener la mayor cantidad de personas posibles subidas al barco ahí y si no, ya invertir en publicidad o en otras cuestiones para cubrir los cupos que son limitados. Y, ay, se me salió. Ah, no, se me fui ahí bueno, me fui ahí a la formación que se la vamos a ir pasando. Y el regalo por acompañarnos hasta el final es que les pedimos que nos dejen sus correos. Mañana les vamos a mandar un código de 10% de descuento para ustedes o para quienes quieran invitar hasta el final de la fecha, digamos. Si se inscriben el día antes, tienen el 10% de descuento y si se inscriben antes de la fecha que dijimos recién, tienen el 25% de descuento. Así que ese es nuestro regalo. Y después, Fran en este momento les está dejando también un link donde les pedimos si nos pueden dar su mirada, regalar su mirada de cómo vieron la masterclass. Em, y una vez que completen eso, les van a llegar todos los regalos a su correo, o sea, les va a llegar el link a todos los regalos que les dijimos. Y ahora sí, llega el momento de escucharlos, siendo las 2:57. Hemos cumplido con nuestra promesa, celebramos. Gracias. Nos quedamos acá muy disponibles para poder escucharlos. Si se tienen que ir, les pedimos que por el chat nos dejen también cómo se van, qué les pareció. Si nos quieren dejar una palabra, una frase, bienvenidas, bienvenidos. No sé, Clau, si estuviste atenta y si fueron dejando preguntas o Fran, que yo no iba mirando el chat. No, no habían preguntas hasta ahora. Sí, han dejado varios mails, así que los vamos a ir guardando para poder mantener ese beneficio. Quedan grabados en la grabación. Muy buena la masterclass, Es- una grabación muy interesante. Si nos Esa era pueden, la pregunta, sí, pero quedan está grabados. respondida. Quedan grabados en la grabación, así que los tenemos todos. Así que bueno. Gracias, Emi. Muy buenos, chicas. Si nos quieren dejar ahí feedback y si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión, qué les llamó la atención, qué quieran compartir. Gracias por sostener hasta el final y con cámara, Vicky, Ale, Joaquín, Fede, Sandra, Clary, Estefano. Lo logramos. Si quieren aparecer el resto con cámara. Hola, Mer. Bueno, ¿alguien se anima? Podemos sacar una fotito Ah, antes de que dale, se acabe la I-30, ¿te parece? dale, sacamos una Para foto. el que quiera pueda prender cámara, se lo agradecemos. Así sale una fotito con más personas. O Ah, si no, ahí está. Y Leti apareció. Ahí está. Gracias. Bueno, si alguien quiere compartir, genial. Si no están liberadas, liberados, gracias. Nos gusta conversar, así que si se animan, Yo sí, tengo una pregunta. dale, Vicky. Eh, pregunta. si estas 5 claves para trabajar en equipo aplican para todos los equipos, o si es más enfocado a una organización más personal o un proyecto, o puede aplicarse en organizaciones grandes donde trabajamos con nuestro equipo más interno. Me encantó. Qué buena pregunta, Vicky, gracias. Tiene mucho que ver con la cultura de la organización y de los equipos. Así que está buenísima la pregunta. Nos las hacen mucho también porque muchas veces pasa de que la organización tiene una cultura que no conversa tanto con la cultura Sí, del equipo, entonces ahí sí podemos, si lideramos ese espacio, podemos hacer mucho para nuestro equipo y para ir sí, creando una subcultura dentro de la cultura organizacional más amplia. Obviamente siempre vamos a tener una limitación en ese modo de colaborar y de trabajar, pero no perdamos las esperanzas, digamos, y también esa subcultura se puede ir como contagiando. Hay una frase que ahí enseguida la busco, pero dice esto de que en el caos, cuando hay como células que empiezan como a hacer sentido, es como que se tiende a contagiar. No sé si ahí respondo a tu sí, pregunta. sí, sí, ¿Va por ese lado? sí, 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 gracias. No, gracias a vos, Vicky. Sandra, Gracias. Yo agradecerles, me parece súper clara, además como muy concreta y me gusta mucho la manera en que organizaron la información porque me ayudó a acabar de concretar y como de comprender ciertos procesos. Lo llevo en mi organización, me resuena, lo veo y digo, sí, es así como pasa, pero toda esta parte como muy práctica y organizada que ustedes hicieron me trajo como mucha más claridad. Muchísimas gracias. Así que estaré encantada de seguir colaborando con ustedes o viendo cómo más aprender con ustedes. Gracias.
Gracias a vos, Gracias, Sandra. Ahí Sandra. vemos si mañana les mandamos también, además, la grabación, las grabaciones de las masterclass anteriores, porque hay muchas personas que acaban de llegar a nosotras para que también puedan como escucharnos en otras oportunidades. ¿Eh? Bueno, chicas, gracias. La verdad que también súper claro. Por ahí me surgió una duda, no quise interrumpirlas en el momento cuando hablábamos de estructura y de cómo definíamos los roles, los círculos de servicio y eso. Si, por ejemplo, cuando definimos círculos de clientes en una organización donde por ahí los clientes van y vienen cada 2 o 3 meses, como preguntarles si esa estructura entonces se debiera revisar con esa periodicidad, porque por ahí entendí un poco que si va atado de la mano de este cliente se mueve bastante seguido, ¿no? Mm, totalmente. ¿Respondo, Fran? Sí, dale. Sí, o sea, no es que se debiera, lo importante de la estructura organizacional es que nos ayuda a tener claridad. Entonces, si ya todas las personas de la organización sabemos que cada vez que aparece un cliente, como que armamos un equipo en función de ese cliente, sí, eso es como lo más relevante. Entonces, si quisiéramos, puede haber alguien encargada o encargado que tenga la responsabilidad de ir, mantener actualizada la estructura, cosa de que nos podamos meter y ver en el momento cuáles son los clientes vigentes y quién está colaborando en cada, con cada cliente. Nosotros Mm, usamos Miro, que pueden usar Miro o Mural, y en el fondo vamos viendo, por ejemplo, el cliente A y vemos los roles y las etiquetas, el nombre de cada persona. Entonces, sería de valor que esté actualizada, que haya alguien que tenga la responsabilidad, puede ser una responsabilidad concentrada, que la tenga, no sé, una persona que se hace cargo de el desarrollo de personas o puede ser una responsabilidad distribuida, que cada líder de equipo, de proyecto, tenga como dentro de sus tareas y responsabilidades como mantener actualizada la estructura. Entonces yo me asignan el proyecto y ahí nomás tengo que dibujarlo en la estructura y clarificar quién asume cada rol en mi equipo. ¿Te doy Gracias. respuesta de mí? Sí, sí, perfecto, Sí, gracias. y en eso es como todo lo que proponemos, la idea es que sean herramientas para que la organización lo adapte a lo que mejor le sirva. O sea, si una organización tiene clientes muy volátiles, por decirlo, y que no son estables, quizás se deja un espacio que decir como clientes emergentes o clientes, o sea, y no lo vas modificando siempre. Pero que elijan una manera que a ustedes les haga sentido para que aparezca esa transformación y ese cambio. En el fondo que se visualice, pero puede ser visualizado de una manera estable, clientes nuevos, no sé, Ah, o clientes de tal área y que se ponga como, qué sé yo. Em, Porque si es una transformación que realmente es transformacional, puede ser lo que dice la GEO, pero puede ser que no les acomode. Entonces la idea es que vaya reflejando la realidad organizacional y en eso se concentre al estilo de la organización. Y un claro, poco que sea una tomando, herramienta que sume y no algo tedioso que tenga que estar. Ujú. claro, si al final trabajamos para, o sea, la herramienta implica tiempo, obviamente, pero no es que estemos como, que nos empiece a hacer una piedra en el zapato que finalmente la botemos porque no nos sirve, sino que justamente nos facilite la claridad, la toma de decisiones, la colaboración, ¿no? Entonces, Perfecto, gracias, Fran, gracias, Geo. gracias. Hay otra pregunta. Ver, ¿quiere entrar? Fede, estás hablando, pero no te escuchan, o yo no te escucho. Un placer, Sandra. Ujú. ¿Querías decir algo, Fede? A ver, ahí sí se escucha. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí, súper. Bien. Ahí vos mostraste un cuadro hace un ratito donde estaban con las 5 claves, con 2 columnas más, que por ejemplo una mostraba impacto y si se puede ver, que quería consultarte algo de ese cuadro. ¿Vale? Del Transformación. cuadro de lo que ofrecían, la experiencia. Sí, ahí proyecté y ahí comparto. No, No. ahí se ve. ¿Sí? Sí, ¿Ese? Me llamó, sí, me encantó ese cuadro porque resume bastante, digamos, cómo
por ejemplo, esto de la claridad para colaborar y todavía no terminaba de entender esas dos, entre claridad para colaborar y la voz propia en el colectivo. Y creo que por lo que entendí están bastante relacionados. O sea, como a medida que veo que mis aportes o lo que mi rol genera valor, también voy viendo que esa voz de mi parte también cuenta y puedo mostrarme en el colectivo. Sé que ya lo explicaron, pero me ayudarían a entender un poquito más la relación entre estas dos partes, de cómo puedo motivar, por un lado, al equipo a que puedan sentirse parte, digamos, y que su voz es escuchada y que a su vez puedan ver que lo que comparten va generando valor o genera un impacto, Eh, tal vez con algún exactamente. ejemplo o algo así que... Dale, nosotras lo pensamos en esta del impacto y la claridad para colaborar, lo pensamos desde el diseño organizacional, desde que yo como persona tengo que entender cuál es mi rol, para qué equipo colaboro, cuál es el propósito, digamos, como quién depende de mí y a quién ofrezco valor, digamos, como conocer la cadena de valor para poder entender el Mm, flujo del valor y finalmente el impacto mm, que tiene mi aporte en el equipo, en la organización, como decía Fran, y en el mundo finalmente, ¿sí? perfecto. Mientras O que sea que dale. claro, Sí, 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 dale, que sea una conversación. esa claridad va en la claridad en la definición de mi rol, digamos. Tal cual, desde nuestra mirada, como que la sugerencia era, mientras más claro tengamos como los roles en la organización, las interacciones entre los roles, las dependencias, más fácil le va a ser a la persona colaborar en el día a día y además estar conectado con, "Hey, esto que estoy haciendo tiene sentido y además genera un impacto. Porque esa diseñadora en el ejemplo, por ejemplo, es como, ah, yo hago gráficas. No, yo hago gráficas para el equipo de tal cliente, que tal cliente se dedica a tanto, porque solo tomamos clientes con tales características, ¿sí? Que tienen un impacto en el mundo. Entonces, como, como tener el flujo de valor me permite a mí sentir y entender que lo que hago tiene un impacto. Fran, no sé si tenés otras palabras para acompañarme. Sí, 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 el sí, sí. tema de la claridad para colaborar tiene mucho que ver con como con dar ciertas estructuras. A veces pensamos que las estructuras nos limitan y las estructuras nos dan claridad. Nos permite decir, ok, este es mi campo de acción y este es el efecto que tiene mi acción, ¿no? Como, entonces, la claridad es la que permite la colaboración, porque si yo no sé dónde estoy, no sé cómo colaborar o qué, cuál es mi interrelación contigo, o qué te puedo aportar, o para qué estoy aquí. Hay personas, y nos pasa más seguido de lo que quisiéramos, que nos dicen, bueno, yo estoy aquí y hago lo que me van pidiendo y me muevo y ¿cuál es tu rol? Bueno, lo que me piden. Y esa no es una definición de un rol. Que uno sea como el ejecutor de cosas que no entiende un poco. Entonces, la claridad nos permite decir, wow, mi acción, por muy operativa que sea o por muy estratégica que sea, tiene, es como parte, es una pieza importante del engranaje colectivo, ¿no? Exacto. Bien, 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 bien. Está muy buena la... Ahora entendí mejor. Gracias. No, un placer. Y ahí fue, mientras que la tercera, que es la pertenencia, es donde, que ahí fue cuando hablamos de inteligencia colectiva, hablamos de esto de permitir que cada voz realmente aparezca, o sea, ya dentro del equipo, dentro de Sí. una reunión o dentro de un equipo interdisciplinario, como entender, ir entendiendo de a poco que cada mirada cuenta. Y eso es como hermoso también, fundamental, porque a mí misma, yo misma me acuerdo de mi proceso mental cuando era como hace unos años y que yo decía, no, ¿cómo voy a decir eso? Y después me he ido dando cuenta de que en realidad eso loco que estoy pensando es justamente lo que tengo que traer, pero obviamente yo no me animo a traerlo en todos los grupos, solamente me animo a Claro, traerlo cuando hay un contexto de confianza y cuando se valora mi voz. Entonces vos como líder tenés la posibilidad de generar ese contexto de confianza. bien, excelente. Muy Muchas bien, gracias. un placer. Sí, gracias, Yo Fran. quería ¿Puedo, como sumar. puedo, puedo Ay, decir algo de... Ay, perdón, Sí. Emi. no, 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 dale. digo que unas claves se entienden conectadas con las otras. O sea, es como que si uno mira hacia arriba, dice, claro, si no está claro el propósito, tampoco tengo la claridad de dónde colaborar.
y si no genero la pertenencia y esa seguridad psicológica tampoco me voy a animar, entonces como que bueno, es eso, esa interrelación entre ellas. Sí, Emi. No, cuando lo escuchaba Fe que decía esto de, bueno, cómo motivó al equipo, o sea, y le pusiste el cuadro, inclusive cuando iban nombrando cada una de las claves, y yo pensaba en el propio equipo de la empresa donde trabajo, decía como, che, a esta persona lo motivaría más la autonomía, a esta otra el sentirse escuchado, o sea, como que también es un rol como desafiante, por lo menos el que me toca a mí desde la gestión de recursos humanos, como tratar de acaparar todo para decir, bueno, a uno nos motiva una cosa y a otros otra, o sea, y está bueno como poder escuchar todas las voces. Gracias, Emi, totalmente. Tiene que ver y de hecho en algunos momentos de mi vida me va a hacer sentido, como me va a motivar algo distinto a otros momentos. O sea, no sé, en algunos momentos de mi vida para mí era el impacto, Geo, era como, quiero impacto, impacto, impacto. Hoy día, no sé, es la pertenencia y el sentido, tiene que ver con lo que estoy viviendo hoy día en mi vida. Entonces, totalmente de acuerdo. Por eso con Frank y Clau, cuando la pensamos a la masterclass, pensábamos en cómo mostrar cómo si implementamos una gobernanza ágil y colaborativa, se pueden como contemplar todos esos frentes, por así decirlo. Es un espacio donde hace sentido, donde soy parte, donde entiendo el impacto, ¿sí? Se me fueron las otras, donde permito como que aparezca esa transformación. Comunidad. Mm. Ujú. Faltó Sí, una. y hay algo de que en las otras masterclass habíamos planteado como a nivel organizacional, como los efectos organizacionales. Y en esta quisimos traer el efecto que traen las personas esa transformación organizacional, que es una bajada, es decir, todo esto que hacemos, no es que alguien está haciendo un dibujito de la estructura por allá y eso queda allá, sino que eso tiene efectos en cada persona, eso tiene efectos de que me hace sentir más parte o menos parte, más comprometido o menos comprometido, me da más claridad o más confusión, o sea, que estas transformaciones que hacemos en la organización no lo hacemos en un ente muerto por allá en el cielo que se llama no sé qué, sino que es una organización viva con personas que interactúan, que las decisiones que tomamos hacia la agilidad o hacia la confusión, eh, tiene efecto en las personas y va a tener efecto y va generando mayores o menores impases, mayores o menores rotaciones, o sea, va teniendo otros efectos colaterales, ¿no? Como si yo no tengo sentido y mi trabajo no impacta a nadie y todo, lo que decíamos, por ejemplo, me pueden pagar un buen sueldo, pero eso me aguanta hasta que me encuentre un trabajo con un sueldo similar que me regale todo esto otro. Entonces, como que eh, es, es que hay algo de que cuando pensamos las organizaciones, estamos pensando siempre en las personas Ujú. y cómo esa cotidianidad de esas personas, o sea, cómo las personas habitan esa cotidianidad, que es el trabajo, ¿no? Que es una cotidianidad que muchas veces, muchas más horas de las que estamos en otras áreas de nuestra vida que quizás nos interesaría. Entonces, ¿cómo dotamos de sentido para que además esas personas después vayan a sus otras áreas con cierto sentido? Porque si yo fui al trabajo y me sentí realizado y me sentí que impacté y que tuve claridad y que tuve que las cosas como que fluyeron, llego con una energía, con un potencial de energía mucho mayor al resto de mi vida, que si salgo fundido, confundido, mareado, sin ningún sentido, y llego y salgo y me quiero acostar, o sea, como que se acaba un poco. Entonces, el efecto es exponencial en el fondo. Y eso es lo que quisimos intentar transmitir. Gracias, Fran. Qué lindo que está grabado eso que dijiste. ¿Tienen alguna reflexión más que quieran compartir? No, simplemente eso, y sí cuando la escuchaba a Fran y por ahí cuando veía. Yo cuando me recibí de licenciada en recursos humanos se usaba el organigrama tradicional de la pirámide y yo digo, wow, cómo se sentía uno estando allá abajo, desconectado del propósito que estaba de arriba, como que decías, bueno, todo lo importante está arriba y yo estoy abajo, como esa lejanía con el propósito final. Y cuando veía este cuadro de círculos y cómo estaba conectado, te sentís como enraizado, o sea, como no hay forma de que no esté como atrapada en ese propósito, o sea, de alguna forma me llega o sale, o sea, como que soy alguien y soy parte y no estoy ahí abajo, como lejos de lo importante, por así decirlo. Es súper Sí. importante lo que decía mi, porque las personas en general, sobre todo los cargos muy operativos,
en muchas industrias se sienten así y pasan su vida así. Y es muy triste, o sea, es realmente muy desolador personas que realmente van al trabajo para comer y que es necesario, ojo, es una súper necesidad. Pero esa misma persona podría tener una experiencia vital súper distinta con un poco más de inclusión al Sí, proceso, ¿no? tal cual. Gracias, Una, Cheli. una reflexión de mi parte cortita, que hablabas vos, Emi, de una organización súper estructurada. Yo trabajo para una empresa japonesa en Alemania y, o sea, si uno se imagina un alemán cuadrado, los japoneses son los alemanes al cuadrado. Entonces, mi desafío ahora que tengo un equipo de trabajo es poder aplicar estas claves en mi equipo, a pesar de que la cultura sea marcada y que no la pueda cambiar. Pero sí me parece desafiante, importante darle voz a mis compañeros, escucharlos, eh, tener la capacidad de decir cuáles son las cosas necesarias o las cosas innecesarias, ver cómo se puede trabajar en el lugar donde nos toca y que sea enriquecedor y que no sea simplemente ir y cumplir horas y no tener ningún propósito. O sea, me parece como súper importante, amén de que, bueno, el contexto es más desafiante. Wow. Sí. Muy desafiante. No, y ahí a mí me pasó también en una empresa, trabajaba en una empresa de cortinas como producción, y vos lo veías a los chicos y lo único que hacían era meter caños, se lo pasaban al otro, el otro ponía tope, lo pasaba al otro, medio así, y el dueño de la empresa era muy cuadrado, y mi estrategia era usar con sus palabras, o sea, yo hablaba de los uno a uno, de los encuentros, y no me gustaban las descripciones de puestos, ni decir evaluaciones de desempeño. Y era bueno, a él le gusta evaluación de desempeño, yo le llamo Que se evaluación de llame desempeño, así. pero lo aplico a mi manera, o sea, como con Claro, mi, tal cual. mi mirada Como ir integrativa. usando. Sí. Exacto, Como entrar por ahí, por decir, bueno, ellos quieren esa palabra más cuadrada, bueno, vamos por ahí, pero con el toque tuyo de exacto. frescura y de modernidad. Oye, qué lindo, qué lindo. Qué gran desafío ahí, Victoria, porque siempre desde Creativa, bueno, forma parte de nuestras reflexiones, que muchas veces nos pasa que hay algunos sectores que quieren como trabajar y aplicar esto sin la compañía de la cabeza, digamos, ¿no? Y hay que ahí como medir las tensiones para que esas tensiones nunca sean tensiones destructivas o que destruyan, sino que sea como una tensión justa para que vos puedas generar todo esto que querés generar en tu equipo sin quebrar, digamos, la relación con los otros sectores y con la cabeza, ¿no? O sea, que se note ese brillo, que se Sí, note esa diferencia, que se contagie, pero a la vez desde el lugar tuyo, desde tu rol, bueno, tener esa claridad de que no hay compañía, ¿no? O no por lo menos hasta este momento en eso. sí, tal cual. Por dar un ejemplo cortito, que empiezan las reuniones y empiezan directo al punto de lo que hay que solucionar sin decir, bueno, qué intentamos resolver o es muy al grano. Y yo siempre, siempre tengo la costumbre de decir, che, ¿cómo andas? Independientemente con quién está hablando. A veces estoy hablando con gente que tiene cargos re altos y como que los sacás del lugar y decís, como que por ahí le contás algo personal, como, no, mi hija se enfermó, no sé, y es como que les cambiás la perspectiva, es como, es como que entraste en confianza y ya encarás totalmente distinto. Lo mismo que decía la Geo al principio, ¿cómo llegaste, Fran? O sea, esa pequeña intro, cómo puede el cambio que puede generar y no somos conscientes de eso. Inclusive a mí me pasó que yo soy hermana de Geo y conozco la herramienta del check-in que las chicas usan, que es una herramienta para chequear justamente cómo llega cada uno antes de la reunión, cortito, qué sé yo. La quise implementar muchas veces y no funcionaba porque era bueno, ¿cómo llegás? ¿Cuál es tu intención para la reunión? Entonces como que la empecé a implementar medio así como mentirosa, como que yo llegaba y decía, ay chicos, perdón, estoy llegando medio cansada porque me pasó tal y tal cosa. ¿Ustedes cómo llegan? ¿Vos cómo llegan? ¿Vos estás todo bien? O por ahí decía, che chicos, tengo a mi hijo enfermo, les aviso porque voy a estar pendiente del celular. ¿A alguno le pasa lo mismo? Sí, yo estoy medio corto de tiempo. Y como que
medio tramposamente metía y Sí, claro. descontracturaba la reunión y sabes cómo llegan todos, sin decir, chicos, hagamos ronda de check-in, porque todos me miraban como, obvio, de nuevo la Emi con la ronda de check-in. Así que ahora lo hacemos, veo como, ya quedó como, bueno, cómo llegan, y ya sí logré como romper con eso, pero Bien, sí, sí. cuesta, es como, Sí, total, tremendo. ni me imagino vos. Bueno, chicas, gracias. Yo me tengo que ir, les agradezco un montón. Gracias, Gracias, Emi. Gracias, Emi. Vicky. Ahí te traje la frase esa que decíamos, que dice que cuando un sistema complejo está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la capacidad de llevar todo el sistema a un orden superior. Que me gustó mucho y me hiciste acordar a eso de como, qué bonito, no lo dejes de intentar, como contaba él. Y hola Stephanie, bienvenida con cámara. ¿Algo que nos quieras compartir antes de que cerremos? Ah, sí, seguro. Gracias. Gracias por la oportunidad. Em, Me enteré por esto, por un WhatsApp, por un grupo de mujeres con que practicamos la abundancia entre nosotras. Mm. Así que gracias por esto, que conocimiento también es abundancia. Em, pues estoy aquí más en carácter de mi cooperativa, eh, a lo cual pertenezco como elaboradora hace 14 años. Eh, Sin embargo, hace poco, hace unos 3 años, entré en puestos de liderazgo, presido el comité de votación y también hace 2 años ya pertenezco a la junta de directores y hace 2 días ahora soy secretaria de la junta y estoy sintiendo como sobrecarga, en necesidad de refrescar destrezas, y también pues aplicando nuevos conocimientos como inteligencia artificial y cómo me puede facilitar en unos procesos tediosos. Y entonces la cooperativa lleva unos 25 años que vamos a cumplir en diciembre. Hay muchas cosas que nos unen, hay muchas cosas que nos separan y es como una familia con mucha drama y buenas intenciones a la vez. Como pueden imaginar, está compuesto de agricultores, eh, elaboradores y personas en servicio a fines de bienestar. eh, y pues estoy aquí para pues, aprender de otros recursos. La primera vez que escucho de creativa. eh, Mi preparación académica está en administración sin fines de lucro. Sin embargo, no ejerzo formalmente en la industria hace unos 15 años. Acabo de tener una pizzería vegana vegetariana por 14 años y hago pan ahora en este mercado. Y pues estoy como actualizándome para ser más competitiva en, en la industria y pues vi esto como una excelente oportunidad. Y pues gracias porque acabo de tener nuestra asamblea anual en la cooperativa hace 2 días y pues sí, encontré este curso el día antes y aproveché para registrarme. Así que gracias. Paso palabra. Tani, una pregunta. Yo te vi entrar cuando ya estábamos en la conversación. ¿Eso es que había salido y entrado o la primera parte no la alcanzaste a escuchar y para compartirte que la vamos a compartir y que la vas a poder ver por si llegaste solo a esta última instancia de conversación? Ay, gracias. ¿Fue así? ¿Llegaste Sí, me al final? escuchan. Sí, me Sí, escuchan. llegaste. Sí, no, yo entré al principio, fue que tenía la cámara apagada Perfecto, porque ya, no estaba te preocupes. resolviendo el audio. Perfecto. Pero por si acaso, si ya cubrieron los 5 claves, pues creo que la única que pude apuntar era estandarizar el proceso de recibir un cliente, ¿verdad? Algo así. Y algo sobre pertenencia, el contexto de la Ya. confianza. Ok, por eso te preguntaba si habías alcanzado en este trayecto a Gracias. escucharnos bien.
Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Qué alegría saber que llegamos a un chat de mujeres de la abundancia. No sé cómo llegamos ahí. No, Me tampoco parece sé. maravilloso haber llegado. Me parece maravilloso que te hayas entusiasmado y creo que siempre es muy importante pensar en reinventarse cuando uno lo necesita. Entonces, muy valiente de tu parte, después de tantos años haciendo lo mismo, pensar en adquirir nuevos conocimientos y impulsar una Mm. cooperativa que, como tú dices, debe ser difícil. Las de cooperativas son una maravilla, pero es súper difícil hacer confluir tantas voluntades, ¿no? Entonces, esperamos que después, en otro momento, con menos trayecto y menos cosas, puedas escucharnos y tomar apuntes y si quieres hacernos consultas y todo, estamos a disposición y de verdad es un honor que hayas querido aprender con nosotros. ¿Geo? ¿Clau? Gracias. Bueno, una palabra cada una y cada uno Ujú. de cómo se quedan, yo me quedo agradecida. Fran, te paso. Me quedo agradecida y entusiasmada con esto, esta construcción colectiva aquí. ¿A quién le pasa? Vicky, Yo me quedo curiosa para seguir aprendiendo. Vicky, ¿a quién le pasas palabra? A Federico. Motivado también, Gracias, Fede. ¿A quién le pasas? gracias. Vamos con Stephanie, así cierra Clau. ¿sí? Stephanie, una palabra. Expandida, ¿Cómo, perdón? expandida. 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 Muy Gracias. bueno. Y antes de que Clau cierre, en Parque de la Industria Parque. del Conocimiento, ¿te tenemos? ¿O quedó ahí? Quedó ahí, pero Quedó ahí. Ok, Clau. Yo agradecida y esperanzada. Bueno, gracias. Les mandamos un Muchas gracias. que estén muy A bien. ustedes.